La Iglesia de Dios Universal presenta a Herbert W. Armstrong, quien les trae la pura verdad sobre las noticias mundiales de hoy y las profecías del mundo de mañana. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. ¿Qué va a pasar a continuación en cuanto a acontecimientos que realmente sacudirán al mundo? Ahora estamos viviendo en el siglo XX, palpitante, muy complicado y de rápido movimiento. Nunca antes los acontecimientos en toda la historia de la humanidad habían sido como lo son hoy. Los acontecimientos de cada día son tan emocionantes que habrían sido grandes titulares de prensa hace unos 75 años o incluso hace 50 o 60 años. Pero ahora las grandes noticias que sacudirán al mundo son más importantes que las noticias diarias comunes. ¿Qué va a pasar a continuación? Si tan solo pudieran saberlo y pueden saberlo. Ahora hay un libro que registra los grandes acontecimientos que sacudirán al mundo con mucha antelación. Y me refiero al libro más vendido del mundo. Más personas lo tienen que cualquier otro libro. Me refiero a la Biblia, pero muy pocos lo entienden. Bruce Martin dijo, es el libro que nadie conoce, y sin duda es el libro que nadie conoce. Pocos lo leen, menos aún lo entienden y menos aún creen en él. En otras palabras, es la palabra de Dios. Muchas personas creen en Dios. La gente dice, oh, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿creen en Dios? Porque la Biblia es Dios hablando. Y encuentro que muy pocos creen en Dios. Ahora bien, leemos en la Biblia en el primer capítulo, en el segundo capítulo y en el tercer capítulo que Adán y Eva, los primeros humanos, estaban hablando con Dios. Dios en persona los estaba instruyendo, pero ellos no creyeron en Dios. No creyeron en lo que dijo. Satanás apareció en forma de serpiente. Sí le creyeron en él, pero no creyeron en Dios. Muy pocos lo hacen hoy en día. Bueno, esa es la situación. Pero en este maravilloso libro, el más misterioso, el menos comprendido de todos, y es el más misterioso porque ha estado cerrado y sellado hasta ahora, es el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y en él se revelan principalmente acontecimientos que aún son futuros. Ha estado cerrado y sellado hasta ahora porque no estaba destinado a que los seres humanos lo entendieran hasta ahora. Pero ha llegado el momento de Dios. Ha llegado el momento en que el mundo necesita saber lo que revela. Ha llegado el momento en que los sellos son quitados de ese libro. Y está abierto a nuestro conocimiento y a nuestra comprensión. Y esta voz está clamando con la advertencia que eso le da al mundo. Voy a abrir ese libro para ustedes ahora mismo. Ese libro de Apocalipsis es el libro más maravilloso que se ha escrito jamás, el menos comprendido, aparentemente el más misterioso, y una de las razones por las que es tan misterioso es porque está escrito principalmente en símbolos. Pero la Biblia explica sus propios símbolos. La gente dirá, bueno, esa es solo tu interpretación. No, no necesitas interpretarlo todo. La Biblia se interpreta a sí misma. Te mostraré un ejemplo de eso en el primer capítulo. Ahora, primero tengo aquí en mi Biblia, que es la traducción King James. La uso porque la mayoría de la gente la tiene. Hay otras traducciones modernas. Quizás la versión estándar revisada sea incluso más precisa. La traducción de Mafet deja claro el significado, aunque creo que no es tan precisa. Pero siempre que es precisa, deja muy claro el significado en el lenguaje moderno. Pero sigo usando la antigua versión King James. Me recuerda a lo que dijo una persona una vez. Era una anciana y dijo, bueno, todavía me gusta esa Biblia King James. Dijo, si fue lo suficientemente buena para Jesús, es lo suficientemente buena para mí. Bueno, la Biblia King James no se tradujo al inglés hasta el año 1611, y eso es aproximadamente 1600 años después de Jesús. Pero esa querida anciana no lo sabía. Sin embargo, es la Biblia traducida al inglés y al idioma inglés y se tradujo en el año 1611. Es la traducción que usa la mayoría de la gente y por eso la estoy usando ahora. Ahora bien, tengo aquí impresa arriba la palabra real de Dios. Dice la revelación de San Juan el Divino, la revelación de Jesucristo a San Juan. En mi Biblia veo a menudo que dice la revelación de San Juan el Divino. No había leído esto antes,
pero ahora mismo veo en mi propia Biblia que dice la revelación de Jesucristo a San Juan. Eso es exactamente correcto, eso es lo que es. No es la revelación de ningún San Juan el divino porque Juan no era divino. Era un santo, pero no era divino y no es el revelador. Ahora bien, revelación significa abrirse al entendimiento, no cerrarse. Significa revelar, no ocultar. Pero comencemos con la Biblia misma. Este libro misterioso, ¿has oído hablar de él? Nunca has oído que se abriera o explicara. Así que, abre tus oídos y escucha. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Él es el revelador. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarla a sus siervos. Ahora bien, no solo al mundo entero. El mundo entero no lo entenderá, sino para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que está mostrando lo que va a suceder en el futuro. Ahora, ténganlo bien grabado en su mente. Y lo envió y se lo hizo saber a su siervo Juan. Juan es el último de los apóstoles del que tenemos constancia, al menos el último en escribir, y esto se escribió en los años 90 de C. Continúa en el versículo 2. Ahora bien, es Juan quien da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Ahora, notan que hay tres cosas mencionadas allí que él está registrando aquí. Cuando leen el libro, están leyendo tres cosas que Juan registró. Él está registrando aquí. La palabra de Dios es parte de la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios, así que esto es parte de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, el testimonio de Jesucristo. Jesucristo es un testigo fiel como leen en el versículo 7 o versículo 5, debería decir. Y es el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, el testimonio es lo que alguien testifica, informa o dice. En un juicio de algún tipo, se pone a un testigo en el estrado y éste da su testimonio de lo que vio, de lo que sabe, y lo da ante el jurado y el juez. Por lo tanto, lo que testificará es el testimonio de Jesucristo. Bueno, digamos que Jesucristo es puesto en el estrado de los testigos y está testificando aquí las cosas de Dios y lo que pronto sucederá. Ahora bien, ¿por qué dice pronto? Déjenme decirles algo. Pueden llamar a esto mi propia teoría si quieren. La Biblia no ha sido entendida. La Biblia puede entenderse hoy en día. Yo creo y digo que creo. No digo eso muy a menudo. Hablo con autoridad. Pero ahora mismo les estoy dando mi opinión. No es que no hable con autoridad, pero es mi opinión. Creo que la Biblia fue escrita principalmente para esta generación viva y pensada para ella porque las generaciones anteriores no la entendieron. Nunca se había entendido. No se distribuyó ampliamente hasta después de que se descubriera la imprenta, más o menos en el siglo XV o algo así. La Biblia del rey Jacobo se produjo poco después de que se descubriera la imprenta, en 1611, y el conocimiento comenzó a aumentar a partir de entonces. Antes de eso, las únicas Biblias eran las escritas a mano y la gente solo tenía un libro a la vez. Alguien podría tener el libro de Isaías, alguien podría tener el libro de Mateo, alguien más podría haber tenido el libro de Apocalipsis, pero no lo entendía si lo entendía. Y así, finalmente se imprimió todo junto. Ahora bien, entre 1611 y esta época, y sobre todo en el siglo XIX, justo antes de nuestro siglo, hubo muchos eruditos que escribieron muchas cosas sobre la Biblia. Los comentarios que repasan casi todos los versículos de la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento con el Génesis y recorriendo la Biblia y exponiendo versículo por versículo lo que hay en ella, no son demasiado fiables, según creo, porque no lo entendían. Al mismo tiempo, había concordancias que te daban una palabra y te mostraban cada lugar de la Biblia donde se usa esa palabra, y puedes encontrar cualquier cosa que quieras si conoces la palabra que quieres a través de una concordancia y encuentras dónde está en la Biblia. Hay enciclopedias bíblicas. Hay historias bíblicas. Hay muchas obras que los eruditos usan sobre la Biblia. La mayoría son intelectuales, escritas por hombres que realmente no tenían entendimiento espiritual y no son tan útiles como podrían ser. Pero sí nos ayudan. Y muchas de estas cosas no se podían entender, y aún así,
Muchos de esos detalles más o menos académicos y técnicos se escribieron y se pusieron a disposición de todos nosotros a través de la impresión. Así que ahora volvamos a esto. Hay 3 cosas registradas aquí en este libro. Primero, la palabra de Dios y luego el testimonio de Jesucristo y luego todas las cosas que Juan vio. Ahora, Juan vio estas cosas en una visión. Y en realidad, la revelación es lo que vio principalmente. Eso es lo que contiene. Esa es la mayor parte del libro. Pero también contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y contiene el testimonio de Jesús. Ahora bien, si tienen una Biblia de letras rojas, y esta que tengo resulta serlo, desearía que no lo fuera. Preferiría que no lo fuera porque sé cuándo Jesús está hablando y cuándo no. Pero, aún así, se me hace un poco más difícil leerla. Pero sí contiene las palabras de Jesús, su propio testimonio directo en su propia palabra. Pero principalmente, es lo que Juan vio en visión. Ahora, sigamos desde ahí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Habrá una bendición sobre ustedes por escucharla porque Él lo dice aquí mismo, y esa es la palabra de Dios. Las palabras de esta profecía, pero ahora hay algo más aparte de eso. Aquellos que no solo oyen, sino que guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, el tiempo no había llegado antes, porque el libro no se entendía, pero ahora el libro se entiende. Ha llegado el momento y Dios ha llamado y ha levantado esta voz para clamar y dejar eso claro y sencillo al mundo de hoy. Bueno, ahora continuemos con el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo era, es y está vivo como sumo sacerdote en el cielo. Mucha gente se pregunta qué le pasó a Cristo. Bueno, murió, pero resucitó y fue al cielo después de eso. Bueno, ¿qué ha estado haciendo desde entonces? No creerás que sigue muerto, ¿verdad? Oh, no, Jesucristo ha estado vivo durante más de 1900 años. Pero ha estado en el cielo como sumo sacerdote para su pueblo, la iglesia. Y la mayor parte de esa parte de su ministerio, que ahora está en el cielo, no en la tierra, está registrada en el libro de Hebreos. Hace algunos años, revisé una larga serie en la que repasé versículo por versículo y capítulo por capítulo el libro de Hebreos. Fue una serie interesante. Disfruté haciéndolo y creo que muchos disfrutaron escuchándolo. Pero de todas formas, es Él el que es, el que era y el que ha de venir, y ese es Cristo porque es eterno desde la eternidad. Originalmente no tuvo padre ni madre, y estaba con Dios, pero luego nació como ser humano, no de un padre humano, sino que Dios era su padre y María, una humana, era su madre. Era Dios y hombre. Ahora vendrá de nuevo, fue al cielo, es sumo sacerdote, ese es su trabajo, esa es su misión. Ahora vendrá de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores para liberar a este mundo de los problemas en los que estamos. Vamos a tener liberación, y que Dios nos ayude. Si no tuviéramos esa seguridad, no sé qué pasaría, porque ahora existen armas de destrucción masiva que pueden acabar con toda la vida humana, pueden borrar la vida humana de este planeta. Y nunca se ha ideado un arma que no se haya utilizado. Ahora bien, simplemente vivimos con fe y confianza en los seres humanos, que tendrán miedo de usar la energía nuclear que podría acabar con todos nosotros y borrarnos de la faz de la Tierra. Bueno, les digo que creo que necesitamos una fe mayor que la de los hombres, porque algún hombre podría tirar del enchufe equivocado en algún momento y algo nos pasaría. De todos modos, Él da esta bendición y esa es una introducción. Ahora, quiero saltar rápidamente al versículo 10, que nos da el contexto de todo el libro. Este es el tema de todo el libro. Dice, yo, Juan, el profeta que lo escribió, estaba en el Espíritu. Es decir, estaba en una visión espiritual. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el único lugar en el Nuevo Testamento donde en el idioma griego en el que se escribió originalmente el Nuevo Testamento se usa la palabra día del Señor. Ahora bien, eso no significa que estuviera en el Espíritu un domingo, porque el domingo no es el día del Señor. Me pregunto si sabían que el día del Señor es el día del Señor, ¿no es así?
Y de eso es de lo que está hablando, del día del Señor. Y eso es algo que se menciona en más de 30 profecías diferentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el día del Señor. Y eso es lo que quiere decir aquí con el día del Señor. Ahora bien, en lo que respecta al día de la semana, ese es el día del Señor. Si volvieran rápidamente al segundo capítulo de Marcos en su Biblia, al versículo 27, donde Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Sus discípulos habían estado atravesando un campo de maíz y habían arrancado espigas de maíz para alimentarse. Tenían hambre y no había comida disponible. Simplemente arrancaron espigas de maíz y comieron, y fueron acusados. Bueno, comer alimentos en sábado no viola el sábado, pero fueron acusados de violar el sábado por aquellos estrictos fariseos ceremoniales. Y Jesús les explicó que no estaban violando la ley en absoluto. Y él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, es Señor aún del sábado. Si Él es Señor del sábado, el sábado es el día del Señor, ¿no es así? Bueno, ese es el día antes del domingo. Por cierto, esa es solo una pequeña cosa que voy a aclarar aquí mismo a medida que avanzamos. Puede que algunos de ustedes se sorprendan. Ahora bien, les digo, si me preguntan si el sábado es mi día, les diré que no, el domingo sí lo es. El domingo es mi día, si eso les sirve de consuelo, pero también el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, todos son mi día. Pero Jesús dijo que el sábado es su día. Es el día del Señor. Mucha gente nunca lo entendió del todo. Bueno, independientemente de eso, sigamos adelante. En el Espíritu, en otras palabras, en visión, en el Espíritu, fue llevado al día del Señor. Ahora bien, ese es un tiempo todavía por venir. Ese momento no ha llegado, y de eso trata este libro. Se trata del día del Señor, que aún no ha llegado. Y llegará muy pronto. Por eso digo que ha llegado el momento de que se abra este libro. Se trata del día del Señor, y el día del Señor aún no ha llegado. Llegará en nuestro tiempo, dentro de muy pocos años. No puedo fijar una fecha, pero llegará relativamente pronto. Llegará justo en el momento en que la humanidad será borrada de esta tierra. Pero Dios Todopoderoso intervendrá y salvará a la humanidad de sí misma. Ahora tenemos el escenario. Todo el libro trata sobre el momento del día del Señor. Hemos estado en el día del hombre. Oh, si quieres ser un poco más preciso, hoy en día no está de moda creer que existe él. Pero este ha sido el día de Satanás. Créeme, durante 6000 años, ha sido el día de Satanás porque Satanás ha matado a la humanidad de una manera que le está causando muchos problemas. Oh, el hombre ha hecho cosas maravillosas, especialmente en este siglo XX en ciencia, tecnología e industria. Hemos hecho cosas maravillosas. Hemos enviado hombres a la Luna y de regreso. Nos enviaron fotografías de la superficie de Marte y primeros planos de Júpiter y Saturno. Cosas alucinantes que son maravillosas, pero todas son cosas materiales físicas. Pero no podemos entender nuestros problemas, nuestras dificultades, y no podemos resolverlos porque tenemos una mentalidad materialista y la educación es materialista y nuestros problemas son de naturaleza espiritual y simplemente no los entendemos. Bueno, sigamos. Ahora llegamos al capítulo 2 y 3, donde es Cristo mismo quien habla a las 7 iglesias que estaban en Asia. Solo quiero explicar que estas 7 iglesias en realidad eran 7 iglesias que estaban en ese momento, en el momento en que esto fue escrito entre el 31 y el 90 de C cuando Juan escribió esto. Era como una ruta de correo y comenzaba en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y así que la primera se dirige a la iglesia de Éfeso y la siguiente a la iglesia de Esmirna y así sucesivamente. Y finalmente llega a la iglesia de Filadelfia y termina con la iglesia de Laodicea como una herradura. Y llega como una herradura hacia atrás no muy lejos de donde comenzó. Y eso se refiere a 7 epopeyas diferentes o 7 eras diferentes de la iglesia y a características sobresalientes de la iglesia de Dios durante esas eras. Por otro lado, se refiere a 7 circunstancias diferentes que sucederían en la iglesia al principio, a la mitad, al final y en todo momento. Y así realmente cubre ambas.
La condición de Éfeso ha estado en la iglesia todo el tiempo y también lo está la condición leadiana. Una condición espiritual tibia, somnolienta y lacadasica que ha estado en la iglesia todo el tiempo, pero será la que dominará en la era leadiana y, por cierto, la era leadiana aún no ha llegado. Va a llegar y no durará mucho. Va a llegar muy pronto. Va a nacer en un tiempo que voy a mostrarles lo que se revela aquí muy pronto. Ahora bien, voy a pasar por alto esos dos capítulos 2 y 3 porque son simplemente un mensaje para esas iglesias. Quiero llegar a la profecía. Ahora bien, en el capítulo 4 comienza de esta manera. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esto es lo que vio en una visión. Estaba en el pasillo de Patmos en esta tierra, pero en la visión parecía estar en el cielo. Ahora bien, hay 3 cielos mencionados en la Biblia. El primer cielo es el aire. Yo vuelo en mi avión por el aire. Los pájaros vuelan por el aire en la atmósfera. Hay un segundo cielo que está más allá de la atmósfera. No me refiero a la atmósfera, me refiero al espacio exterior. La Luna está en ese cielo, y Marte, Júpiter y otras galaxias están en ese cielo. Pero el tercer cielo es el cielo del trono de Dios. Tampoco significa que esté necesariamente más lejos. No se describe en la Biblia. No sabemos exactamente dónde está el cielo de Dios. Pero miré, y he aquí una puerta se abrió en el cielo. Ahora bien, puede que no sea en un planeta con gravedad que te jale hacia abajo como esta Tierra. Puede que no sea en ningún planeta porque un planeta es físico y esto es espiritual. Así que no intentes entender eso. Y la primera voz que oí fue como de trompeta hablando conmigo, que decía: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En otras palabras, se le mostrarán en visión cosas que sucederán en la tierra. Ahí es donde está la profecía. Ahora bien, cuando lleguemos a lo que vio, llegaremos a lo que está justo delante de nosotros ahora, y la noticia más grande que jamás haya sucedido en el mundo. Versículo 2. Al instante yo estaba en el espíritu, mira, en visión, en espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Ahora bien, ¿quién era el que estaba en el trono? No necesitamos continuar con el resto. Léelo tú mismo. Lo necesitas. Es bueno. No tengo tiempo para todo. Solo quiero obtener a la profecía real y lo que va a suceder. Lo que quiero que vean ahora es el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora bien, otra traducción de eso y traducciones más modernas sería un rollo porque los libros solían ser una gran hoja larga, simplemente enrollada en un rollo, y estaba sellada, enrollada y sellada para que no pudieras abrirla, y estaba escrita por ambos lados. Tal vez era algún tipo de piel, o papyrus, o algo así. Así que la profecía está en el libro y estaba sellada. Y vi a un ángel fuerte proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro o este rollo y desatar los sellos allí? Quitar los sellos para que realmente puedas leerlo, ¿y quién puede revelar su significado y su comprensión? Bueno, finalmente sale que no llores. Dice aquí en el versículo 5, he aquí el león de la tribu de Judá, que no era un hombre que era mi amigo, que era el emperador Haile Selassie de Etiopía, que decía ser el león de la tribu de Judá, pero esto habla de Jesucristo. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, y la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Así que Cristo, y solo Él, pudo desatar los sellos del libro. Ahora llegamos al capítulo 6, y 6 de los sellos fueron abiertos en el capítulo 6. Hay 7 sellos en total en todo el libro. Así que lo primero que vemos en el capítulo 6 es que cuando el Cordero abrió los sellos vio 4 caballos, un caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo pálido y un caballo negro, etc. Ahora bien, ¿qué eran esos caballos? Has oído hablar mucho de los 4 jinetes. Ahora voy a explicarlo, pero veo que el tiempo se está acabando y voy a tener que aplazarlo.
¿Qué son esos 4 jinetes y qué sucede después de eso? Porque el día del Señor viene incluso después de esos 4 jinetes, y es algo muy emocionante. Ahora bien, este libro de Apocalipsis se abre ahora a nuestro entendimiento por primera vez tiempo. Ahora puedes entender el libro de Apocalipsis y está claro y sencillo. Es la revelación de Jesucristo. ¿Dónde la revela Jesús? No la revela en el libro de Apocalipsis. Tienes que buscar en otro lugar de la Biblia para saber dónde revela Jesús el libro de Apocalipsis. Iba a decirte por qué habla en símbolos. No he llegado a eso ahora, pero en el primer capítulo, explica lo de las estrellas y los candelabros y son solo símbolos, pero explica allí mismo lo que son. Pero Jesús es quien lo abre. Y tienes que ir a las palabras de Jesús en Mateo 24 y en Marcos 13 y en Lucas 21. Y allí Jesús mismo explica cosas que son la explicación de esos 6 sellos. De hecho, de los 7 sellos del libro de Apocalipsis, entonces puedes empezar a entender el libro de Apocalipsis. Ahora escucha, no tenemos nada que vender. Yo predico el camino de dar, no de recibir, y practicamos lo que predicamos, créeme. Nunca me has oído hacer un llamamiento para contribuciones o fondos en el aire o en forma impresa para el público. Simplemente no hago eso. Me gustaría darles un libro que explica gran parte de esto. Es el libro de Apocalipsis, finalmente desvelado. Este es un libro que desvela el libro de Apocalipsis, que explicará el libro de Apocalipsis para que puedan entenderlo. Esto les da una clave y un esquema del libro de Apocalipsis. Nunca se ha entendido. Ha llegado el momento en que se puede abrir y entender. Me gustaría que lo tuvieran, me gustaría enviárselo. No hay ningún cargo, no hay ningún precio. Estamos dando, me gustaría darles uno de estos libros, por supuesto, gratis. Y no tenemos nada que vender. Y no solicitamos contribuciones del público ni en el aire ni de ninguna otra manera. Nunca contribuciones del público. Si comienzan a enviar dinero y se convierten voluntariamente en colaboradores, entonces puedo escribirles para pedirles dinero cuando lo necesite, pero eso es solo si han demostrado que quieren ser colaboradores. De lo contrario, no hay seguimiento. No tienes que preocuparte por eso. Todo lo que tienes que hacer es escribir y pedir el libro de Apocalipsis. Sabremos a qué te refieres. Este libro de Apocalipsis es el único libro que se ha publicado por completo para explicártelo. Me gustaría que lo tuvieras. Y no hay ninguna solicitud de fondos, no tenemos nada que vender. Creemos en dar. Así que hasta la próxima, la misma emisora. Adiós, amigos. Hay programas y literatura adicionales disponibles en hualib.com.